hace ya algún tiempito que estás practicando hipnosis, recibiendo, ¿no?, algunas sesiones de hipnosis conmigo. Me gustaría mucho que explicaras así en términos sencillos, ¿verdad?, qué es lo que la hipnosis te ha aportado en cuanto a, bueno, a tu crecimiento o a tu bienestar, salud física, psicológica, espiritual, en fin, ¿a ti qué te ha aportado esto? Bueno, pues yo diría que me ha abierto a un nuevo mundo un poquito desde que hago hipnosis, que es algo que buscaba y por eso hice hipnosis, pero sin saber qué pasaría. Simplemente no quería otras cosas, como ir al psicólogo o, no sé, hacer spinning. Quería algo tipo así. Y entonces esto pues me abrió un nuevo mundo y me enseñó bastante a confiar en una parte que pues estaba un poco escondida en mí o que yo no valoraba, que es quizás mi parte más intuitiva, mi parte menos consciente, ¿no? Y a medida que he ido haciendo hipnosis, pues he visto que da sus resultados confiar en esta parte y que además para mí es súper creativo y muy bonito, fácil, agradable. Por lo tanto, bueno, me gusta hacer hipnosis, la verdad. Pues, a ver, una de mis dudas es, por ejemplo, una cosa que siempre me intriga, ¿no? Yo no he hecho mucha meditación, pero ¿es lo mismo? Se parece bastante, ¿no?, la hipnosis con la meditación. Hombre, la verdad que sí se parece en muchas cosas. No es exactamente lo mismo, porque yo diría que la meditación tiene otro objetivo diferente que la hipnosis. En la meditación, la persona tiene como una direccionalidad, ¿de acuerdo?, y un objetivo quizá un poquito más espiritual, vamos a decirlo así. En cambio, en la hipnosis puede ser, por ejemplo, se puede aplicar en el tratamiento del dolor, en el que no tenga nada que ver con la meditación. Puedo hacer una sugestión hipnótica en la que, por ejemplo, la parte que duele pues, se insensibiliza, se anestesia o la siente más fría o tal, y aquí no estamos haciendo nada de meditación. Incluso también hay otras técnicas pues, en las que ni siquiera hace falta estar quieto, sereno y en silencio, sino que las podemos hacer en movimiento, hablando. Tiene algunas diferencias y el objetivo de la hipnosis clínica es además pues esto, buscar un efecto terapéutico, sanador para la persona, ¿no? Cosa que la meditación sería como más global, no es tan específico, tan clínico. Y en el caso de, por ejemplo, hago una hipnosis que me ha pasado y me ayuda mucho a sacar mi dolor. Pero este dolor vuelve, porque yo no lo entiendo, porque la causa es intensa, lo que sea. ¿Cómo hacer que esto sea duradero? Supongo que practicando en casa, pero no es tan fácil, ¿no? Pues efectivamente, como todo, ¿no? Igual que ejercitamos la musculatura a base de práctica, entrenamiento, ¿no? Cada vez podemos ser más elásticos, más flexibles. La misma cosa también nos ocurre con nuestra mente y con todo en el fondo, ¿no? La gestión emocional también requiere un poquito un entrenamiento y cada vez es más sencillo también. Pero también es verdad que cuando hacemos una hipnosis, ¿no?, podemos insertar ciertas sugestiones que le llamamos la sugestión poshipnótica, que son aquellas que su efecto, su resultado aparece después del trance formal, después de la práctica formal de hipnosis, ¿no? Entonces, te puedo, por ejemplo, inducir algo bueno para ti, por supuesto, para que la próxima vez que vengas aquí a hacer una práctica conmigo, o para que mañana cuando te despiertes tal, o que la próxima vez que te enfrentas a tu cuestión, etcétera, encuentres una mejor facilidad o una mayor comprensión para ti, o que el aprendizaje te sea más sencillo. Esto sería la sugestión poshipnótica. Y también cuanto más veces pasas por allí, más se va anclando, más va permaneciendo, más sencillo es después que el efecto aparezca. Muy útil, por ejemplo, a la hora de corregir hábitos posturales, por ejemplo, ¿no? O hábitos incluso alimentarios,
o hábitos nocivos, ¿no? Como dejar de fumar, como, ¿sabes? La orden hiposinótica o sugestión posinótica, que se llama ahora, muy útil. También mucha gente piensa, ¿no? Cuando digo que hago hipnosis, mucha gente piensa y que te hacen, te duermen, tal, y te hacen lo que quieren contigo, ¿no? Entiendo que siempre tiene que haber la voluntad propia, ¿no? Para, en la hipnosis, si tú no quieres, bueno, un poquito, si me puedes contar esto. Claro, pues sí, efectivamente. O sea, no hay una pérdida de la voluntad, ni hay una pérdida ni siquiera de la conciencia, porque el uso terapéutico precisamente consiste en que la persona sea más consciente de sí misma. Si todo el trabajo es solo desde el plano inconsciente, uno no tiene entonces acceso voluntario a ello. Entonces, qué bueno poder poner como en diálogo estas dos partes de nosotros mismos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que puedan dialogar desde mi parte más volitiva, más racional, más consciente, con esa parte más instintiva, más involuntaria, y que ambas sean cómplices en el mismo camino. Eso pienso que es lo ideal, ¿no? Para cualquier persona. Bueno, y a la hora de que la hipnosis te ayude con el tema de los dolores físicos, no sé si nos puedes explicar un poco cómo se hace, ¿no? Entiendo que, bueno, haciendo hipnosis, pero exactamente de qué manera, ¿cómo es el mecanismo, ¿no? El mecanismo, realmente hay un mecanismo que es fisiológico, que es natural, ¿sabes? Entonces, así como cuando estamos estresadas o estamos bajo una amenaza o estamos en un peligro, por ejemplo, hay un mecanismo natural que dispara una serie, ¿no? de sustancias, de hormonas, de neurotransmisores, que nos baña todo el cuerpo de tal manera que hay una respuesta hacia esa agresión o peligro o estrés que hay, ¿de acuerdo? Y que nos prepara realmente para, bueno, sobrevivir a ello, ¿sí? De la misma manera hay un mecanismo de respuesta de relajación, ¿de acuerdo? En el que en esta relajación, pues justamente no solo apaga el fuego que ha encendido la amenaza o peligro, sino que es en el momento en el que nuestras sustancias naturales, nuestros mecanismos naturales de reparación hacen su efecto. Curiosamente, o sin tan curiosamente, ya está más que demostrado que si no apagamos la respuesta de estrés, no podemos autosanarnos, porque ambos mecanismos son incompatibles. Entonces, la primera forma, ¿no?, de poder ayudar o contribuir a esta autosanación sería apagar la respuesta de estrés. Para ello, obvio que la relajación, la meditación, el yoga, la hipnosis, todo esto es fantástico, pero no es la única manera. Por ejemplo, ¿cómo más puedo activar esta respuesta de relajación? Se llama así, aunque no necesariamente sea relajación. Pues, por ejemplo, con aspectos más divertidos, como la risa. El sentido del humor es súper sanador, porque nos dispara también oxitocina, ¿sabes? El sexo, por ejemplo, o una actividad física agradable que nos guste. Pero no solo, también compartiendo el amor, el compartir, la amistad, la generosidad, la gratitud. Todas estas cosas no son solo valores, es que realmente son mecanismos de sanación del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en mis sugestiones hipnóticas a veces incluyo, ¿no?, las propuestas, la invitación a la persona de contacta con ese agradecimiento o contacta con tu capacidad de amar o contacta con tu... estos recursos que ya forman parte de ti, que están allí, pero que simplemente los ponemos a disposición. Solo con eso tu cuerpo automáticamente ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Vale? Qué bueno. Entonces, esto implica que para transformar este dolor no es imprescindible conocer su causa más mental, ¿o es importante ser consciente de ella? No siempre, porque a veces el saber por qué no me quita el dolor. Por ejemplo, si yo sé que mi dolor no solo es físico, sino que es emocional, porque sufrí un trauma
no sé, vi un accidente horrible o porque a mí me ocurrió algo, me amenazaron, me hirieron, ¿sabes? Yo he vivido un trauma, ya lo sé de dónde viene y eso me lo cura no demasiado, ¿sabes? Entonces, no siempre el conocer la causa cura. A veces más vale estar donde estamos, en el momento presente, y a partir de ahora empezar a cambiar el presente para generar un mejor futuro. Qué bonito. Bueno, otra pregunta en esta línea que tengo sería, ¿es posible combinar el yoga con la hipnosis para conseguir que la hipnosis ayude pues, a este trabajo que hace el yoga? Claro, por supuesto. De hecho, la mayoría de profesores de yoga, ¿no?, ya incluyen muchas visualizaciones, meditaciones al final de la clase o entre medias, ¿no?, cuando consideran oportuno, ¿no? Realmente la hipnosis cada vez está como, ¿qué te diré?, más afinada en cuanto al uso del lenguaje, de las pausas, el modular, el cómo las sugestiones entran en el inconsciente de la persona, ¿sí? Y entonces es una práctica que ya hacen muchos de los profesionales del yoga, pero que pueden afinar todavía más, ¿sabes? Pero obviamente ya hay grandes partes en común, claro que sí. Y aparte de usarlo en esta parte final, cómo usarlo, ¿no? Esto que decimos, que la mente puede realmente sanar tu cuerpo. Entonces, ¿cómo usarlo en la práctica, entiendo yo, de toda la clase de yoga para pues, mitigar dolores o transformarlos, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, puedes transformar dolores, puedes mitigar dolores, puedes también incluso favorecer que la persona adquiera buenos hábitos, como decíamos antes, ¿sí? Y es que realmente a partir de la mente el cuerpo se transforma de verdad, no solo subjetivamente, sino que con la generación de ciertos pensamientos hay cambios reales. No solo en la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, sino genéticos, moleculares, celulares, tisulares. Y es así, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que tampoco no es la misión de un profesor de yoga producir grandes sanaciones, pero ¿por qué no? Porque todo contribuye realmente. Entonces, cuando desde una clase de yoga, pues por ejemplo, estás haciendo mucho hincapié en un buen posicionamiento, ¿no?, en unos buenos hábitos a la hora de moverte, en buscar tu eje, en buscar tu equilibrio, eso ya de per se está generando unos cambios. Si además sabes insertar ciertas sugestiones poshipnóticas, ¿no?, ciertas herramientas procedentes en este caso de la hipnosis, pero también de otras materias, del mindfulness, de la sofrología. Es decir, ahora estamos hablando de hipnosis, pero realmente podemos abrir muchísimo más el abanico. Hay cambios reales de mitigación del dolor y sobre todo de prevención de nuevos dolores o de malposiciones, ¿no?, de excesos, de contracturas, y tanto que sí. O sea que sería saber qué movimientos promover, pero también qué pensamientos generar cuando estos movimientos se están llevando a cabo, ¿no? Eso es. Y una vez más, fusionar cuerpo-mente, claro, porque si solo trabajamos el cuerpo, por ejemplo, un atleta preparándose en las Olimpiadas, por ejemplo, tiene un estrés tremendo, ¿sí? Entonces es verdad que su cuerpo seguramente conseguirá una de sus mejores marcas, porque tiene una gran motivación, pero ese mismo estrés no le está permitiendo a su cuerpo repararse como es debido, ¿sí? Por el contrario, si yo me paso todo el día repitiendo mantras y pensamientos positivos, pero no estoy cuidando de mi cuerpo, esos mantras también difícilmente van a poder ayudar, ¿no? Entonces, qué bueno cuando todo se junta, todo se fusiona y volvemos al estado original en el que somos uno, estamos integrados, ¿no? Sí. Por lo tanto, por lo que entiendo, no es exactamente lo mismo una visualización durante una meditación que se hace en el yoga que la hipnosis. Exacto.
La visualización es solo una parte dentro de la hipnosis. La hipnosis es mucho más que una visualización. La visualización sería una de las técnicas de la hipnosis, en el que la persona pues, puede focalizarse en estas imágenes mentales guiadas, sugeridas por otra persona o directamente en autohipnosis. Uno también puede ir haciendo sus propias visualizaciones y puede adelantar, ¿sí? Pero es solo una técnica, porque, por ejemplo, hipnosis tiene técnicas tan distintas como la levitación del brazo, por ejemplo, o como las respuestas idiomotoras con los dedos, en las que para nada hay visualización. Por tanto, no sé si queda claro, ¿no? Es como un pedacito, pero hay mucho más que eso, ¿no? En cualquier caso, al ser la visualización una parte de la hipnosis, un profesor de yoga que esté haciendo una visualización durante una clase de yoga puede estar induciendo a este estado hipnótico en sus alumnos. Sí, por supuesto. Y de hecho, así es. Y viendo los alumnos cuando salen de una clase de yoga, bueno, están todos súper en estado parasimpático, ¿no? En estado de respuesta de relajación. Entonces, sí, aparte la mayoría de profesores de yoga lo hacen muy bien esto, ¿sí? Ahora bien, el profesor de yoga sabe hacer hipnosis o es experto en hipnosis, yo no iría tan lejos. Porque seguramente si quieren hacer otras técnicas, más allá de la visualización, sí van a requerir estudiar específicamente un poquito más acerca de la hipnosis, del cómo se hace, para qué, cuándo, a quién, ¿sabes? No obstante, también se me ocurre que uno puede mejorar aquello que ya hace bien y tal vez hace bien su visualización, ¿no? Y le da buenos resultados, por supuesto, pero tal vez lo puede hacer mejor incluso. Quizá tomando un pequeño seminario, un pequeño taller que pueda afinar un poquito más lo que está diciendo. Porque recordemos que este estado de bienestar ni siquiera es necesario la visualización. Con un estado de conversación, de complicidad, de me tumbo en el suelo y me dejo ir, aunque como profesor de yoga no digas nada, yo ya voy a estar bien, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no? Claro que sí, yo insto a los profesores de yoga, ¿por qué no?, a tomar también algún cursito sobre hipnosis. Muy bien.